transmitiendo desde el cantón número 10 de la provincia de Heredia. Somos Sarapiquí Streaming Televisión para Costa Rica y el mundo. Tus ancestros por siempre marcaron nuestra historia y tu nombre de hoy. Indios, votos, Siripiquí llamaron al bello río, emblema nacional. Por sus aguas a Europa viajaron mercancías y estudiantes del país. Sus veredas condujeron a los que lucharon por la libertad, por la ruta de los héroes. Don Juanito con sus tropas marchó y su vida entregaron, combatiendo en Sardinal y Trinidad, defendiendo nuestra patria para ganar la libertad, para ganar la libertad. Sarapiquí, Sarapiquí, tierra de héroes y de bellos paisajes. Sarapiquí, Sarapiquí, con trabajo forja nuestro porvenir. Tierra de esperanza, de vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí, de vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí. Abundantes ríos y quebradas le dan vida a tu bosque tropical. Se oye el canto de la paz por el aire y hay sonidos de fauna por doquier. Somos pueblo de lucha y trabajo que cultiva alma, tierra y corazón. Bajo lluvia o bajo el sol, nuestras manos trabajan con amor. Sarapiquí, Sarapiquí, tierra de héroes y de bellos paisajes. Sarapiquí, Sarapiquí, con trabajo forja nuestro porvenir. Tierra de esperanza, de vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí, de vida y paz, Sarapiquí, Sarapiquí. Bueno, muy buenas noches, gente linda de Sarapiquí. Bueno, poquito, bastante atraso, más de media hora. Pero bueno, aquí estamos, lo prometido es deuda. Un gran gusto estar una vez más con un programa de Sarapiquí y Talento, otra vez aquí en Sarapiquí Streaming Televisión, su canal amigo. Hoy estamos con un gran ser humano, una gran persona, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el señor Javier Delgado, que aparte de árbitro es abogado. Y bueno, así es, ¿verdad, Javi? Sí, correcto. Así que sin más preámbulo, ya vamos de una vez con la entrevista. Y vamos a arrancar con una pregunta que es como la básica de todos los invitados. ¿Quién es Javier Delgado? Bueno, gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad de la invitación que me ha hecho. Para mí la verdad es un gran honor estar aquí en su programa con usted, un gran amigo, conocido hace muchos años. Javier Delgado, una persona que se ha esforzado mucho por tener lo que tiene, por alcanzar lo que ha alcanzado.
No, eso no significa que sea una persona mejor que nadie, no, al contrario, es una persona que está para servir. Eh, lo que he alcanzado, lo he alcanzado porque así me lo he propuesto, pero no para querer pasarle por encima a nadie, sino más bien para que en el momento que alguien pues necesite de mi ayuda, pues con mucho gusto estar para ayudarle en lo que sea necesario, en lo que se pueda. Interesante, Javier. De hecho, es muy interesante la entrevista que vamos a hacer esta noche porque estamos hablando de una persona que se mueve entre dos mundos donde la justicia es clave, ¿verdad? Así que vamos a entrar de una vez en la entrevista. ¿Cómo nace, Javier, su interés por el derecho? Vamos a entrar de una vez con lo de ser abogado, ¿verdad? Ok, creo que la pregunta, el término que utilizaste de dos mundos que se enlazan en cuestiones de la justicia, creo que te queda corto. Te queda corto porque yo diría que son tres o tal vez más. Sí, Eh, Mi interés por el derecho nace después de estar trabajando unos años con la fuerza pública. Entonces, fui policía durante 6 años. lo recuerdo. Entonces, ahí fue donde nació el interés por el derecho. O sea, ya existía un poquito el interés cuando antes de ese trabajo, pues trabajaba aquí en la caja, en la clínica. Y ahí tenía en mente una carrera que tuviera que ver algo con la medicina, pero cosas del destino no me permitieron seguir trabajando ahí. Y entonces me fui a trabajar a San José. Y fue cuando conseguí trabajo de policía y estando ahí, pues la espinita del derecho se clavó definitivamente un poquito más, que ya venía un poquito impulsada también con la parte del arbitraje, porque el arbitraje yo lo tengo desde el 1999. Entonces el hecho de estar ahí en las canchas impartiendo justicias, tratando de ser, eh, de poner a los demás en un orden y una equidad con respecto a las decisiones que yo tomaba, pues igual la balanza se inclina un poco más hacia ahí. Pero sí, digamos que ambas funciones, la parte arbitral y la parte de mi trabajo como policía durante un tiempo, fue lo que inclinaron la balanza hacia el derecho. ¿Usted es oriundo de aquí, de Sarapiquí? Sí, correcto. Yo, bueno, nací en San José por cuestiones meramente médicas de mi mamá, que no podía eh, arriesgarse a tener dolores durante el parto, por la que había pasado con el parto de mi hermano mayor. Entonces, pero bueno, por cuestiones médicas la mandaron a control a San José y ahí fue, bueno, por eso es que nací allá. Pero sí, criado 100% aquí en Sarapiquí, en Finca 11, hasta los 10 años. Después me fui para la Francia Siquirres. Ahí estuvimos 5 años y nuevamente regresamos aquí a Sarapiquí y hasta el momento prácticamente se puede decir que estamos aquí. Excelente. ¿En qué momento nace ese gusanillo por el fútbol, el arbitraje? O sea, ¿qué le llama la atención o por qué practicar eso? Bueno, como todo en la vida, las cosas nacen tal vez por un pequeño eh, algo que uno dice, ¿cómo es esto o por qué es esto y cómo se hace? Bueno, digámosles que por ahí más o menos nació. Eh, Como cualquier, o, bueno, no cualquiera, porque no todos, como la mayoría de los costarricenses o la mayoría del ser humano, de los hombres a nivel mundial, pues el fútbol es un deporte que atrae muchísimo y nos atrae muchísimo a los hombres. A mí, por lógica, pues sí me gustaba, jugaba un poco, no era muy bueno, pero ahí jugaba. Entonces, en una ocasión, viendo unos partidos de primera división, me puse a ponerle atención a los árbitros y yo dije, bueno, ¿cómo hacen para llegar ahí? ¿Cómo hacen para estar ahí? ¿Qué tienen que hacer? Empecé a investigar un poco y para no cansarlo con el cuento, unos meses después ya estaba haciendo el curso en San José. Y ahí fue como cuando empecé. ¿Conoció usted al gran Carlos Luis Quesada Machueva? No, no, no. Digamos, a mí los dos que, por así decirlo, me inspiraron a mí en el arbitraje y grandes amigos, la verdad, no te puedo quitar, no lo puedo quitar. Grandes amigos, compañeros de canchas también. Tuve la dicha de compartir con ellos. Walter Quesada y
Ay, Dios. Graving Porras. Excelente. Dos Sí. buenos árbitros. me Dos está muy hablando. buenos referentes, claro que sí. De hecho, como le digo, los dos para mí fueron las razones por las que yo digo, yo quiero estar ahí y quiero ser igual o hasta mejor que ellos. Pero bueno, De, ay, de hecho, hoy le hacen una entrevista a Eric Lonis y él dice que se necesitan más Walter Quesada en Costa Rica. pues sí, la verdad que sí. Un hombre con un temple y un carisma increíble. eh, una tranquilidad para dirigir, que a pocos se les ve a nivel mundial. Le puedo mencionar dos o tres tal vez ahí a nivel mundial. El más conocido, Pierluigi Colina, y Busaca también. Cuando usted me habla de Pierluigi Colina, para mí me está hablando del símbolo de lo que significa el arbitraje a nivel mundial. Es para mí de lo mejor que yo he visto en televisión en arbitraje. Pues sí, la verdad que sí. Definitivamente es el ejemplo a seguir para cualquiera que quiera llegar a ser un buen árbitro. Javier, y una personalidad increíble, ¿verdad? No era cualquiera el que le hacía un reclamo. Javier, No, Pierluigi pitaba y eso era y listo, ¿verdad? sí, y hay algo que hay que destacarle a Pierluigi, que a pesar de que porque tenía un temperamento fuerte también. Sí, correcto. Yo lo vi muchas veces regañar, sí, pero como regañar a un niño, a un jugador de alto calibre, y ese jugador, pues, simple y sencillamente respetaba lo que Polillo le decía. Le puedo decir que tal vez no tan evidente, pero Walter Quesada tenía un temple muy parecido. Sí, es que sí, para mí, de los árbitros que yo recuerdo haber visto por televisión, algunos, mientras jugaba con la selección de Río Frío, algunos nos pitaron algunos partiditos, no sé por qué llegaban y nos arbitraban. Creo que Walter Quesada estuvo un partido de nosotros en San Rafael de Heredia, creo que fue, o en, bueno, un lugar de esos de Heredia, San Isidro de Heredia, por ahí. Nos arbitró contra ese equipo local y, bueno, era un arbitraje excelente, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Luego, Luis Paulino Siles, que lo vi por televisión, Bernie Ulloa, Javier Delgado, que lo conozco en persona. Eh, Javier, cómo logra usted, por ejemplo, vamos a hablar de usted, ¿verdad? Porque es el de la entrevista esta noche, hacer que la disciplina del jugador, eh, o que el jugador se someta a lo que usted arbitra, porque lo hemos visto pitar, por ejemplo, la final en Fincagua, y, o sea, fueron momentos complicados, ¿verdad? Sobre todo con el penal, cuando el portero levantó a aquel jugador, ¿recuerda? Sí, claro. Que hubieron gente que se metieron hasta querer agredir a Javier y Javier se mantuvo firme. ¿Cómo lograr, Javier, que cuando usted pite el jugador respete su decisión? Bueno, es una cuestión bastante complicada porque desafortunadamente el jugador, y no hablo solo a nivel de local, sino a nivel nacional, el jugador no es de conocer el reglamento, y al no conocer el reglamento y como él juega, él cree que por jugar sabe lo que tienen que sancionar, y realmente no es así. Eh, para lograr llegar a ese nivel, definitivamente hay que trabajar mucho, muchísimo. Horas cancha, horas estudio en las reglas de juego y control mental de uno mismo para, para poder demostrarle al jugador que mi decisión no es una decisión antojadiza, sino que es una decisión conforme y con base en el reglamento. Que es un poco difícil hacerles entender esto, claro que es difícil, pero hay que darles a entender en la cancha que mi decisión es irrevocable, es irrefutable, porque así mismo lo establece la regla de juego. Javier, hay cosas que tal vez uno en la cancha no las entiende. Bueno, ya los viejos sí, lógicamente, ¿verdad? Ya el referee nos pitó, pues no nos queda de otra más que respetar, aunque a veces se nos sube un poquito la sangre todavía. Pero que al referee usted nunca le va a ganar, nunca le va a ganar un pleito. Entonces, es bastante complicado ver que un árbitro pite y siguen reclamando y que profe que yo no fui, profe que yo no lo hice, y eso es credibilidad del árbitro también, ¿verdad? Sí, claro, claro, pero
esas pequeñas frases que mencionaste ahorita, si fuera eso nada más, es muy fácil manejarlo. Pero ahí hay frases muchísimo más fuertes Sí, que, lógicamente. que reglamentariamente están para una amonestación. Los gestos que hacen los jugadores. O sea, todo eso cuenta, pero si ponemos a, como decía mi gran amigo Alexandro Jiménez, el pistolero, si se pone uno a tirar tarjetas por todo eso, o sea, definitivamente no terminamos un No se partido juega. tampoco. No terminaríamos un partido. Y no es la idea. Eso se llama, o sea, se llama arbitrar y arbitrar para uno mismo. O sea, hay que saber pensar muy bien lo que se va a decidir, lo que se va a hacer, porque si bien es cierto, hay muchos gestos y algunas hasta reclamos que están para amonestación, pero hay que tratar de manejarlos porque no podemos tirar tarjetas por tirarlas, hay que saberlas vender, como hicimos en la regla del arbitraje. Sí, hay jugadores que, por ejemplo, es una falta artera, ¿verdad? Y tal vez llevamos un minuto de juego. O sea, creo que no hay tiempo para las No tarjetas. hay tiempo, Es la correcto. acción. Es la acción como tal. Podemos llevar 10 segundos y si en los 10 segundos el jugador cometió una acción que definitivamente amerita una tarjeta roja, pues si tiene que irse, hay que ponérsela. Sí, hemos O visto, sea, por ejemplo, acciones donde el jugador va y le dice, profe, pero es la primera, es la primera. O sea, es que no es que sea la primera, la segunda, la ni... regla no establece tampoco que sea la primera, la segunda, la tercera, cuarta o quinta, ¿no? No establece. Sí establece muy claramente que si un mismo jugador infringe las reglas persistentemente, Claro, pero que sea reiterativo. de una forma reiterativa, para evitar que el adversario se haga del balón o pueda jugar, entonces ahí sí podemos aplicar una tarjeta amarilla. Pero casi cuesta mucho que se aplique por esa circunstancia. ¿Por qué, Javier? Vemos, por ejemplo, hablemos un poquito de primera división, que hay jugadores que se guindan de una camiseta. Yo toda la vida crecí, desde que tengo uso de razón, que juego, practico el fútbol, que todo agarronazo es tarjeta amarilla. ¿Por qué hay momentos que sí y hay momentos que no? No todo agarronazo es tarjeta amarilla, Ok, eso es bonito aclararlo, no porque todo. Lo que se sanciona como tarjeta amarilla es aquella acción que el jugador ejecuta y con esto logra que el adversario no se haga del balón y no pueda seguir jugando. Porque, por ejemplo, yo me le puedo quitarle la camiseta a un adversario, pero si yo no logré que él, o sea, él siempre siguió y siguió, porque tiene buen coraje, tiene buen temple, y siguió, y se logró soltarle la camiseta y siguió con el balón, le damos la jugada como válida y sigue. Puede ser que haga un buen centro y ahí caiga un gol, puede ser que el mismo remate y caiga el gol, o sea, no es el hecho que lo sujetaron, es el hecho si el que lo sujetó logró que él no siguiera con el balón, ok, cortar el avance, excelente. definitivamente. No, no, muy buena la respuesta, Javier, porque sí se queda uno con dudas a veces de decir, bueno, ¿por qué esta jugada sí, si juega en agarronazo, y por qué esta jugada no, si juega otro agarronazo? Entonces, le queda a uno como esa duda, ¿verdad? Porque uno, el reglamento, la verdad, lo que ha aprendido en las canchas es lo que sabe. Nosotros no sabemos nada de posicionamiento, por ejemplo, de un árbitro, cómo tiene que posicionarse, dónde tiene que estar en un tiro libre, en un tiro de esquina, cuál es la mejor posición para poder observar un agarronazo en el área. Y en árbitros, por ejemplo, ustedes acá en canchas abiertas, digámoslo así, donde solamente es un árbitro que hace la función de 7 que hay en primera división ahorita. Entonces, Correcto. y todavía veo usted en primera división que entre 7 árbitros y a veces se cometen errores, a pesar de tener la tecnología del VAR. Correcto. Es Entonces, complicado el tema. Es complicado. Y cuando nosotros estamos solos en la cancha, como dice usted, bueno, aquí en canchas abiertas, se nos exige que seamos perfectos. Y la verdad que la perfección no existe como tal. Como seres humanos podemos cometer errores, claro que sí. No quiere decir que los cometamos adrede. Pero el hecho de que cometamos un error no significa, ni tampoco le da facultad al jugador a venir a reclamar por la situación como tal. Si yo como árbitro, en el momento que tomé una decisión, me doy cuenta que mi decisión es errónea, pero porque yo me di cuenta, no porque me reclamaron, no porque me dijeron otras personas, porque yo me di cuenta en el momento, pero fui así inmediato, yo puedo cambiar mi decisión. es muy rápido. Tiene que ser muy rápido. Jugada muy rápida Sí. ahí. O cuando tengo asistentes, si un asistente me llama, me dice, mira Javier, yo lo que pasó fue esto y esto y esto y esto. Entonces, con base a él, al conocimiento que él tiene, y como es mi compañero, yo sí puedo cambiar una decisión
con lo que él me diga, pero lo que me diga un jugador, definitivamente no. Sí, recuerdo una jugada en Fincagua, en esa final, una jugada por donde estábamos nosotros casi transmitiendo, un planchetazo a la pierna arriba, arriba a la rodilla de uno de los jugadores, no recuerdo ahorita los equipos, creo que era Iracundos contra Fincagua, era. Fincagua, correcto. Que Iracundo Fincagua, un jugador de Fincagua contra un jugador de Iracundos, una jugada, una plancheta bastante artera que nosotros la comentamos en la transmisión. Recuerdo que el guardalínea te llama y bueno, nosotros hacíamos o preveíamos o comentábamos de que posiblemente te iba a decir que era tarjeta roja porque sí fue muy artera, al final solamente fue amarilla. Entonces, lo que quiero decirle es que a veces tampoco los guardalíneas se van a salvar, ¿verdad? No, correcto. Como le dije hace rato, somos seres humanos y como seres humanos nos podemos equivocar. Y yo me recuerdo perfectamente esa jugada, mi posición en ese momento, a pesar de que era buena, la posición del cuerpo de los jugadores no me permitió, Sí, correcto. no me permitió ver el planchetazo realmente como Lo, era. lo comentábamos con Kino Flores, que usted lo conoce bastante bien, ¿verdad? En la transmisión que usted estaba tapado. Era imposible ver la visión que nosotros sí teníamos porque estábamos arriba en la tarima y bueno, lo tuvimos a puro frente, o sea, fue una tarjeta. Era de tarjeta roja. Lógicamente entendemos la posición suya y como le digo, son acciones muy rápidas, Javier, que usted tiene que tomar de una vez y bueno, en este caso el compañero pues tampoco le colaboró mucho. Pero vea qué interesante, Juan Carlos, esa jugada, a pesar de que el ángulo que ustedes tenían era perfecto, no el mío, y que otros jugadores sí lo consideraron como tal, a pesar de eso, mi decisión fue respetada. Y sí, prácticamente sin mucho, como dice uno, aspaviento. ¿Ah? O sea, los jugadores vieron que la decisión que yo tomé y que fui muy firme y fui muy rápido a la hora de tomar la decisión. Eso le da confianza al jugador de que, pucha, tal vez se equivocó, pero si se equivocó con firmeza, con certeza. Eso es muy importante para uno como árbitro. En el conocimiento del arbitraje, Javier, usted que conoce ya, va conociendo a los jugadores, se entra a la cancha y dice, mira, que el jugador es de esos que lloran y prácticamente, hablemoslo así, David Guzmán, ¿verdad? Que ya entra con amarilla desde que viene saliendo a la cancha. ¿Existe eso? Pues sí, la verdad que sí, ya uno aprende a conocer los caracteres y los temperamentos de cada jugador. No es lo ideal llegar con prejuicios, pero sí ya uno más o menos sabe que transcurrido cierto tiempo, X jugador va a empezar a molestar, entre comillas, digamos, a reclamar, a protestar y esas cositas. Entonces, ese jugador hay que cuidarlo un poquito más y hay que saberle hablar un poquito mejor porque ese jugador a veces son, como decimos nosotros, son muy resentidos. Y ya uno, desafortunadamente aquí en este país ya se ha visto que un árbitro ya no le puede hablar un poquito fuerte a un jugador. Porque ya, que me gritó, que fue prepotente. No, no entienden que el árbitro no puede ser muy flexible ni tampoco muy suave a la hora de hablar. Tiene que demostrar ese temple, tiene que demostrar esa firmeza en la cancha, pero desafortunadamente los jugadores aquí no. Y les han dado mucha fuerza a los jugadores en ese sentido. Creo que ahí sí les han quitado autoridad a los árbitros en ese sentido. Sí, se puede manejar una acción sin usar la prepotencia en la cancha. Completamente, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Y se lo digo porque a usted, no solamente esa final, le hemos visto arbitrar varios partidos y hemos visto el carácter suyo, ¿verdad? Es un carácter tranquilo, pasivo, pero muy firme también. Muy firme y tengo un tono de voz bastante fuerte. Y eso a veces confunde a los jugadores. Porque yo les hablo y ellos, pero no me grite. No es que le estoy gritando, es que es mi voz. Le estoy hablando fuerte. Si no le gusta que le hable, entonces está bien, no hay ningún problema. No te hablo más, pero entonces tomo acciones con la tarjeta. Cuando yo les digo eso, entonces ya como que baja un poquito. No, está bien. No, es que... Javier, esa regla, o no sé cómo decirle, porque no conozco mucho los términos arbitrales, de que solamente el capitán habla en la cancha, ¿ya se rige o hay que esperar Ok. que la aprueben?
Yo personalmente soy del criterio que cualquier jugador me puede conversar. Eso es, para mí normal, está bien. Porque me llegue y me dice, profe, mira, es que me pareció, está bien, o sea, no hay ningún problema. O árbitro, mira, es que, o sea, como quiera, como guste llamarme, no hay ningún problema. Yo no tengo problema en ese sentido. Pero cuando ya un jugador pasa de hablar a reclamar, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Y recordemos que el capitán en la cancha no está para protestar ni para reclamar, está para colaborar en situaciones administrativas Correcto, del juego. Entonces tampoco está facultado por la regla para reclamar, correcto. que está mal interpretado por los jugadores. Sí, el gafete de capitán no le da el derecho a llegar a increpar al árbitro y estar en toda esa majadería. Lo vemos, bueno, yo soy sapricista, para nadie es un secreto, y me molesta mucho Mariano Torres, la forma como él reclama, como él increpa al árbitro, la forma como él protesta, gestos, todas las gesticulaciones que hace, que el gafete de capitán no está facultado, no está dado para eso, no faculta. El capitán, como usted dice, es el que tiene que ayudar al equipo, más bien, y colaborar con el referee a que el partido salga de la mejor manera. Y lo digo porque yo fui capitán de la selección de Puerto Viejo allá por los años 2000 algo, 2001, 2001 estaba en Limón, 2002, 2003, por ahí, así que estuve con la selección de Puerto Viejo. Y fui capitán del equipo, y yo recuerdo que yo más bien le hablaba fuerte a mis compañeros, no al árbitro, para que dejaran la reclamadera. Bueno, ya pitó, vamos a jugar. Hay que respetar la decisión del referee. Y bueno, gracias a Dios nunca tuve un problema con ningún compañero, pero creo que eso que usted dice está muy bien dicho, Javier. Tenemos que quitarnos ese estigma, ¿verdad? O esa idea de que el gafete de capitán me faculta para ir a reclamarle al árbitro todo lo que yo quiero reclamarle. No, definitivamente no. Pero vea qué interesante lo que estás mencionando, porque si un jugador todavía Con el gafete. con la banda de capitán llega y empieza a increpar y a reclamar y a protestar, y muchas veces ni siquiera ha empezado el partido y ya llega con esa espinita de que ya uno sabe que va con mal genio, por llamarlo de alguna forma. Pero si es un árbitro que desde antes del partido se hace una idea de que al jugador tal le va a empezar a molestar, entonces dicen que lo tiene entre ojos, ya. Entonces, por eso le dije hace rato, creo que al jugador le están dando demasiadas potestades y al árbitro le están quitando demasiada autoridad. Y no es que uno llegue a una cancha con el pensamiento de que hoy voy a expulsar a aquel jugador porque efectivamente es un majadero, todo el tiempo me viene molestando. No. Bueno, al menos yo le digo, yo nunca lo hice de esa forma. Sí tuve en la cancha jugadores que yo sabía que eran muy, muy necios. Pero existen esos jugadores. Existe, claro, y en todas las divisiones. Y le puedo decir que de los compañeros que yo tuve desde el 2001, 2002, que yo entré en la comisión de arbitraje, hasta el 2017, que ya fue cuando yo me retiré de esos niveles, le puedo decir que el 98% de los árbitros que estuvieron compañeros míos ahí nunca entraron a una cancha con ese pensamiento. Y le digo 98 porque le puedo decir que si tal vez hubo uno por ahí, dos que por ahí que pudieran ser, pero es muy raro eso, es muy raro. Y creo que no. En cambio, perdón, Juanca, en cambio, por el lado de los jugadores, sí se da mucho, pero nadie les dice nada, ni cuerpo técnicos, ni dirigentes, nadie. Más bien les aplauden esa actitud de llegar desde un principio a reclamarle al árbitro. Y eso no está bien, porque desde un inicio llegan, como se dice popularmente, llegan a embarriarle la cancha al árbitro, y el malo siempre va a ser el árbitro, porque fue el que tomó las decisiones disciplinarias de amonestarlo, y si siguió, lo volvió a amonestar y lo expulsó. Entonces dicen que la tenía contra él, y no vieron la actitud que él tenía desde un inicio. Sí, eso es lo que le iba a decir. Creo que no está bien visto, ¿verdad? Que lo que usted dice, que se le dé tanta
tanto énfasis, ¿verdad? Lo que el jugador hace y no vemos el trabajo del referee, que llega ahí a cumplir y hacer las cosas bien hechas. Y como usted dice, si se comete un error no es adrede, ¿verdad? No. No es porque por una sacada de clavo, no, es porque somos seres humanos, tanto los jugadores como los referees, que tienen familia. Hemos visto en otros países donde el referee es agredido. Aquí en Costa Rica mismo vimos una final allá por la zona sur, creo que fue, donde al árbitro, no sé si fue al guardalínea o al central, lo agarraron la barra y, o sea, le dieron, como dicen popularmente, hasta por debajo de la lengua. Bueno, Creo que no vayamos muy largo, no don está Carlos. bien, no está bien visto eso, No ¿verdad? vayamos muy largo. Yo sufrí una agresión en una final que era más fuerte que la final de ascenso. Una final por el descenso en segunda división. Y, y la verdad que es una experiencia definitivamente que no se la merece nadie, la verdad. No se la merece nadie. Y hace poco, pues también, ¿verdad? Tuvo que parar un partido porque querían agredirlo también. Sí. Entonces, es complicado, ¿verdad? Eso en canchas abiertas es muy dado a que eso que quiera suceder y hay que tener mucho cuidado uno. Hay que saber leer muy bien la actitud de los jugadores y saber en qué momento efectivamente es mejor pararlo para evitar una desgracia. Así es. Bueno, estamos con el señor Javier Delgado, una persona de acá, de la zona. Por eso el programa se llama Sarapiquití de Talento, porque es una persona que tiene mucho talento en la cancha, pero también en la cuestión de leyes, porque es abogado. Entonces, Javier, ¿cuál de las dos profesiones le han exigido más hasta ahora? Porque en ambos casos la presión no perdona, ¿verdad? Eh, Le puedo decir que ahorita, en este momento, el arbitraje es el que más me ha exigido, porque es el que más he ejercido. Ok, la parte del derecho no la he ejercido realmente como tiene que ser, porque yo trabajo para el gobierno y estando en el gobierno no puedo ejercer el derecho por fuera. Eh, Sin embargo, es algo que lo traigo muy adentro y me encanta el derecho, me gusta y no pienso quedarme sin ejercerlo. De hecho, actualmente estoy ya analizando salirme del trabajo en el que estoy para abrir mi oficina y ejercer mi carrera como tal y poder sentirme realmente realizado porque hasta el momento, como le digo, no estoy ejerciendo y no se me está reconociendo en mi carrera como tal. Entonces yo creo que esa parte de mi vida todavía necesito explotarla, necesito vivirla. Necesita madurar más su carrera. Entonces, la oficina la abriría acá en la zona de Río Frío. Sí, correcto. Sí. Sí, Sí. como para que la gente tenga una idea. Todavía no tengo Finca 6, sí, Finca posiblemente Finca 4. 6, no, Finca 6 posiblemente. Todavía no tengo local, pero ya he visto por ahí, he pasado viendo algunos, a ver más o menos. O sea, Eh, va muy en serio la decisión. sí, sí, no, de hecho esta edición no es de ahorita, esta edición tengo un poquito más de 4 años de estarla analizando. Entonces no es una edición ni a la carrera ni bajo el calor de ninguna presión de nada por el estilo. O sea, algo ya muy estudiado. Cualquiera diría, mira, pero es que trabaja para el gobierno, tiene un trabajo estable, tiene un salario fijo, tiene otras garantías, pero hay cosas que para mí pesan mucho más que un trabajo fijo, que un salario fijo, y que es el hecho de yo sentirme realizado como profesional. Ok, excelente, excelente. ¿Cómo combina, Javier, estas dos profesiones suyas? Porque las dos son profesiones. Lo que es la abogacía con ser árbitro. ¿Cómo logra sacar el tiempo para una y para otra? Porque también hay familia, ¿verdad? De por medio. Sí, el tiempo, hoy por hoy, ya no le dedico tanto tiempo al arbitraje como lo hacía antes. Antes sí era muy fuerte, muy demasiado. Bueno, era tal vez por lo que yo quería, a lo que yo aspiraba a llegar, que era llegar a ser árbitro internacional. Entonces yo me metí muchísimo a eso y eso me costó, claro que me costó muchísimo momentos importantes con mi familia, con mis hijos. eh, pero llegó un momento que yo dije, bueno, si no se me da es por algo, entonces tengo que tener un equilibrio, un mejor equilibrio en ese sentido. Y así lo he hecho. Entonces ahora ya
sí, sí arbitro, pero como le digo, no como antes, eh, porque también en los momentos que yo necesito salir con mi familia, pues si me podrá llamar a alguien y decirme, mira, necesito que me vaya a arbitrar un partido de tal parte, y yo le digo, no, porque este domingo es para mi familia, voy con ellos para algún lado. Entonces ahora sí tengo un equilibrio más en ese sentido. No sentirse tan atado, tan No, amarrado, no, no, porque ya más que todo lo hago como, como hobby. como un hobby, una forma de hacer ejercicio un rato. O sea, aprovecho porque para mí es hacer ejercicio un rato y hago algo que me gusta y a la vez pues colaboro con la gente de los pueblos, porque o sea, como sea, estar ahí es colaborar con ellos, porque llegar a, a- a dirigirles un encuentro de la mejor forma posible y que queden contentos, que no siempre se logra, pero bueno, esa es la idea. Es muy gratificante, la verdad. El árbitro no le va a quedar nunca ni a un equipo ni a ninguna afición. Porque alguna jugada la pitas a favor y te aplauden, pero cuando pitas en contra te gritan, te insultan. Mamita la que paga a veces, muchas veces los platos rotos, ¿verdad? Ah, es complicado, Javier, el arbitraje. Durante los 90 minutos no se le queda bien a los dos bandos, pero gracias a Dios, Juan Carlos, verás que he tenido la, la gratificante experiencia de ver personas que durante el juego no estuvieron de acuerdo conmigo en muchas cosas y al final del juego se me acercaron y me dijeron, déjeme felicitarlo porque hizo un muy buen trabajo. Lo que yo le grité ahí, tal cosa, pero, y entonces yo les digo, tranquilo, mientras usted grite afuera, lo que usted quiera gritar, no hay ningún problema, mientras no se pase a más de que se quiera meter a la cancha, a agredirme o lo que sea, usted ahí puede gritar todo lo que quiera, y si usted quiere seguir mi amigo, seguimos, somos amigos, no hay ningún problema. Un poquito lo vivimos en la final en Fincagua, porque esa final la transmitimos. Hablo mucho de esa final porque se transmitió. Nosotros se vio donde estábamos, ¿verdad? La Correcto. tarima, y teníamos gente alrededor. Y cuando usted estaba ejerciendo su autoridad en la cancha, había gente que decía, ¿quién es ese muchacho? ¿Qué árbitro y qué presencia? ¿Qué pinta de árbitro tiene? ¿Qué bien que lo hace? O sea, escuchábamos muy buenos comentarios. Entonces uno dice, o sea, es porque realmente lo estaba haciendo muy bien Javier ahí. Muchas gracias. Bueno, ahí como le digo, llegué a esa final, que gracias a Dios, y me la dieron a mí, con, ¿cuánto? 25 años de experiencia. No se lo salta cualquiera. O sea, no es fácil de brincárselo. Entonces, esa experiencia es lo que hace que uno llegue a una cancha, no solo a dar lo mejor de uno, sino que realmente la gente valore que uno está haciendo las cosas de la mejor forma posible. Y eso es muy gratificante para uno. Javier, antes de entrar al bloque número 2, que es un bloque que lo nombramos cancha caliente, porque son preguntas un poquito calientes. ¿Qué impide que Javier Delgado llegue a primera división? Y ya en ese momento, la edad. Pero en el momento cuando se estaba en su apogeo, en Oh, su... bueno, sí, ok, retrocedamos a 2005, Ok, ok. En 2005 era el año en que a mí se me empezó a dar la oportunidad en primera división. De hecho, mi primer partido como cuarto árbitro fue en Pérez León Saprissa. El árbitro central era Walter Quesada. No recuerdo ahorita los asistentes, pero bueno. Eh, Después de ese primer partido, yo estaba con toda la ilusión de que pronto se me iba a dar la oportunidad a mí como árbitro central, pero esa oportunidad nunca llegó. Eh, y no llegó por una situación que se dio fuera de las canchas y la persona a una persona, a uno de los dirigentes le llegaron con un chisme y él nunca tuvo, ¿cómo la le? sapiencia de Sí, investigar si sí o si no. realmente nunca tuvo esa sabiduría de llamarme y decirme, mira Javier, me dijeron esto y esto y esto y esto, me lo dijo fulano de tal, eh, y quiero a ver si es cierto si es cierto o no. Pero no, él al contrario, lo que hizo fue que, a pesar de que fue el que me dio la oportunidad, la primera oportunidad, fue el mismo que me apartó después, precisamente por esto.
tiempo después yo le dije, si usted hubiera sido un buen dirigente, yo se lo dije personalmente, si hubiera sido un buen dirigente, usted se hubiera sentado conmigo, me hubiera hablado del tema y hubiéramos tratado de buscar una solución, pero nunca lo hizo. Entonces, eso después me cobró más factura porque el siguiente dirigente que llegó no era un dirigente al que yo le agradara mucho. Y este primer dirigente, que no quiero mencionar nombres porque la verdad no vale la pena, Sí, correcto. este primer dirigente le comentó esta situación y entonces este otro segundo, aprovechando que yo no era de su agrado, No era monedita de oro. no era monita de oro, ya aprovechó la situación para simple y sencillamente no nombrarme más en primera división y nunca darme la oportunidad como árbitro. Tuve la última oportunidad que tuve para haber debutado en primera división fue en la final de primera división en el Morera Soto, Alajuela Saprissa, una final de clásico. Árbitro de ese partido era mi amigo Gravin Porras. Y Gravin en el descanso me dijo, Javier, yo quería darte el segundo tiempo para que usted lo dirigiera. Me dice, pero como es una final, si hubiera sido un clásico normal, yo se lo doy, me dice. Pero como es una final, tengo que cuidarlo y no puedo hacerlo. Le digo, no, tranquilo, Gravin, no te preocupes. Pero en ese caso tendría que hacerse el lesionado. Exactamente, eso era una técnica que utilizaban algunos para hacer debutar a árbitros que ellos querían hacer debutar. Pero bueno, como le digo, no se dio, está bien. Dios sabe por qué hace las cosas. Porque no es algo como así como que yo voy a sentarme, venga a ser arbitro. No. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón, claro que sí. Pero ya ellos tenían mucho colmillo. Ellos tenían mucho colmillo y ellos sabían cómo hacerlo. Entonces, ya habían hecho debutar no solo le puedo mencionar que el mismo Walter o Graving o otros por ahí, sino que otros árbitros que también estuvieron por ahí hicieron, en algún momento hicieron debutar a algún novato precisamente para darle esa oportunidad. Sí, es interesante, Javier. Esto del arbitraje es un mundo, a mí me encantó, me gustó. Yo de hecho ando un pito ahí en el bolso porque siempre me gustó, quise intentarlo, pero nunca me animé ya a ganar un partido ya por puntos o algo así. He arbitrado partidos amistosos, pero no es fácil pararse ahí. No es fácil, pero es interesante. Muy bonito. El que nunca se ha parado en una cancha a arbitrar no puede saber la adrenalina, ¿verdad? Y la decisión que hay que tomar, que son fracciones de segundos, porque recuerdo un árbitro del lado de Siquirres o del lado de Guapiles, estábamos jugando una final para ir a los juegos estos que se hacían en Puerto Viejo, juegos cantonales. Yo estoy atajando en la finca 3 y recuerdo que yo hice un achique, una salida, pero yo nunca toco el jugador. Él llega, yo tomo la pelota y él se me tiró por encima, él brincó. O sea, y el árbitro llegó y me pitó penal. Y yo, pero ¿cómo penal? ¿Cómo penal? Si yo no toqué al jugador nunca, ni siquiera con el hombro donde yo iba arriba, no, o sea, y el jugador cayó allá pegando gritos y yo volví a ver qué le pasó a este muchacho. Y yo fui a sacar cuando vi que el árbitro venía a pitar. Digo, profe, pero ¿cómo penal si yo no lo toqué? Pero ya el hombre lo pitó. Bueno, profe, si usted lo vio y lo pitó, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, son jugadas que para uno como jugador es complicado, pero ¿cómo le hace usted a entender a un árbitro de que no? Ni siquiera, porque ni siquiera hay tecnología. Sí, no, es complicado en ese sentido, claro. Si con la tecnología que tienen hoy en día, en primera división, han tomado decisiones equivocadas, ahora imagínense en una cancha donde uno solo tiene una única vez para ver la jugada. Y son fracciones de Y son segundos. milésimas. Son milésimas de segundo para tomar la decisión de si es falta o no es falta. De si la falta es para tarjeta amarilla o para tarjeta roja. O sea, es que son muchas decisiones en unas milésimas de segundo que hay que tomar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y que se tienen que tomar en cabeza fría, ¿verdad? Sí. Y depende también del ángulo en que usted esté. De que si hay un jugador que te esté tapando, no te esté tapando. O sea, es que son muchas aristas las que existen en una jugada a la hora de tomar una decisión.
Excelente. Saludos a toda la gente que está en sintonía y los que están mandando ahí mensajitos. Saludos a María Solís, Álvaro Rubí y toda la gente ahí que está escribiendo. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa Sarapiquí Tiene Talento. Espero que les guste la nueva imagen, ¿verdad? Que cambiamos de Sarapiquí Tiene Talento. Es la nueva cara del programa. Así que esperamos que les guste. Estamos esta noche con Javier Delgado, referee y abogado, y vamos a entrar a un bloque muy bonito, se llama Cancha Caliente. Pregunta número 1, Javier, de Cancha Caliente. ¿Cuál ha sido el partido más complicado que le ha tocado dirigir? Wow. Complicado, bueno, quisiera que me aclarara un poquito. Complicado por, por los jugadores como tal, o complicado por lo que exigía ese partido como tal. Es que Puede ser por la exigencia del partido, por la exigencia del por la partido. exigencia del partido y tal vez el tipo de cancha y afición que se iba a topar ahí en ese partido. Creo que tengo, en ese sentido, creo que le puedo hablar de dos juegos específicamente en segunda división. La final en la que fui agredido, desafortunadamente, es una final que definía muchísimo, definía qué equipo se iba o no se iba al INAFA. Eh, entonces era un partido de muchísimo peso. Ese partido era entre el Roble Alajuela y el equipo de Osa, en el Roble Alajuela. Primer partido lo había ganado eh, la gente del Roble, allá en Osa. Segundo partido acá lo ganó la gente de Osa. Durante el juego, a pesar de que estaban en casa, la gente del Roble estaba muy contenta con el trabajo. La verdad que no le voy a mentir, estaban muy tranquilos con el trabajo. Usted pita en el Roble, en Osa, me imagino que pitó alguien No, en más. Osa pitó a alguien más, sí, Ok. correcto. Entonces, por ese peso, creo que para mí era un partido que fue muy importante para mí. Desafortunadamente se dio lo que se dio ya en el minuto 5 del segundo tiempo extra. Ahí fue donde se da la situación que se dio. Y hasta ahí llegó el juego, definitivamente, por la agresión. Ya se suspendió definitivamente el juego. Y desafortunadamente el equipo de Osa tuvo que descender producto de la situación. La agresión la hace el equipo de Osa. Sí, correcto. Y lástima porque yo, les soy sincero, con lo que yo vi, como estaba jugando el equipo de Osa, y ya como jugó todo el partido, todos los 90 minutos, el equipo Osa tenía para haber sacado ese partido en los 10, 12 minutos que faltaban de juego. Pero bueno, tomaron una decisión al calor de un mal momento. El otro juego, no recuerdo ahorita exactamente el otro equipo, pero sí recuerdo que era San Vito Cotobruz, allá en San Vito Cotobruz. Ahí en la vuelta de la esquina. Ahí sí, ahí nomás. este, creo, si mal no recuerdo, era contra un equipo del AVE Quepos, pero ahorita no recuerdo el nombre. Qué pena. Bueno, este juego se las traía, como dice uno, porque este juego se tenía que jugar sí o sí ese día. Porque ese juego definía posiciones de otros equipos y la fecha, y era la última fecha. Y ya se había suspendido y estaba reprogramado para ese día. Entonces había que jugarlo bajo cualquier circunstancia. Entonces lo programan para el sábado en la noche. El sábado en la noche el juego inicia y resulta ser que cayó una neblina, pero increíblemente espesa, que no se pudo continuar el juego después de 10 minutos. Entonces automáticamente el juego quedó para el domingo a las 11. Ahí no había ningún problema, porque está bien, se jugaba el domingo y ya la siguiente fecha, que era la fecha de las clasificatorias, ya los equipos clasificados. Pero había que jugarlo porque ese juego, como le dije anteriormente, definía posiciones no solo de ellos dos, sino de otros equipos. Resulta ser que amanece el domingo un sol que usted no tiene idea, pero precioso el día. Y 7, 8 minutos antes de la hora de inicio del juego, Que era a las 11, me imagino. era a las 11 del partido,
Con un sol matador. Y 7, 8 minutos antes empezó a llover. No le creo. Empezó a llover, pero un aguacero que usted no tiene idea. Se inicia el juego y cuando llevábamos como 20 minutos era imposible jugar. Porque era imposible jugar. Ya, era waterpolo, por llamarlo de alguna forma. El balón imposible de rodar. Yo paro el juego un momento, llamo a los dirigentes y les digo, mira, pasa esto y esto y esto y esto y esto. Ya les expliqué qué es lo que estaba sucediendo y me dicen, pero así, literalmente así me dicen, Javier, ese juego termínelo como de lugar. No se puede Suspender más. No se puede suspender más. Ese juego tiene que jugarse hoy a como de lugar. Pero Yo- la cancha estaba imposible. Era igual. imposible. Era agua y barro, pero usted no tiene la idea. Pero también una mala decisión de la dirigencia. Claro, porque, O sea, lo están tirando a usted al completamente. pozo de los lobos. Pero bueno, gracias a Dios, ya uno, pues, como le dije, tenía experiencia y entonces yo inmediatamente me reuní con los cuerpos técnicos de de los dos equipos y me reuní con los capitanes y les expliqué cómo estaba la situación y ellos me dijeron, démosle, ven, démosle. Y verás, que fue difícil, el partido fue muy, muy difícil sacarlo. Sí, vea. Porque a pesar de que dejó de llover en su momento, la cancha ya no tenía condiciones para jugar por la cantidad de barro que tenía, pero bueno, había que terminar. Sí, el problema es una barrida, ¿verdad? Con cancha mojada es Sí, peligrosísima. gracias a Dios los jugadores colaboraron mucho, colaboraron muchísimo en ese juego, porque bajo otras circunstancias definitivamente ahí hubieran salido muchos lesionados, pero ese día, gracias a Dios, no pasó más. Definitivamente una situación muy complicada, Javier. Qué, qué par de partidos, ¿verdad? Esos son como anécdotas del fútbol. ¿Qué es lo más difícil, Javier, controlar dentro de un terreno de juego? ¿De parte de uno mismo o de los jugadores como tal? Bueno, controlar usted el juego, de que no pase tal vez una agresión. O sea, ¿qué es lo más difícil para usted como árbitro controlar en el terreno? Bueno, hablemos un poquito de ambas partes, tanto a nivel personal como a nivel de jugadores. O sea, controlar a un jugador o a un grupo de jugadores que se están saliendo de la línea, o como dice uno, se están saliendo del saco. Es muy difícil, pero es lo que uno siempre anhela, poder controlarlos para evitar tarjetas amarillas y por ende tarjetas rojas. Porque la idea es que terminen todos. ¿Ok? Pero es muy difícil controlarlos porque también uno como ser humano, cuando ya empiezan con esa idea de estar protestando y protestando y protestando, pues uno también como ser humano, uno también, la paciencia le llega a un límite también. Y es muy difícil ya trabajar cuando a uno se le empieza a ir esa paciencia. Y hay que saberlo manejar muy bien porque definitivamente uno como árbitro no puede y no debe permitir jamás que las emociones internas influyan en las decisiones que va a tomar. Jamás, porque eso sería muy deshonesto. Y entonces es complicado, pero eso se trabaja eh, a nivel personal y a nivel psicológico con un profesional especializado en esa área para que le ayude a uno muchísimo a tomar las decisiones y a saber controlar ese carácter para no sacar uno el mal carácter, sino más bien controlar el carácter de O los sea, jugadores. tiene que mentalizarse bastante Mucho. en lo que está Trabajo haciendo. mental muy fuerte. Excelente. Bueno, vean que no es fácil, ¿verdad? Agarrar un pito y ir ahí, como dicen. Eso no es árbitro, es un soplapitos. No, estamos hablando con un árbitro federado, con un árbitro que se rozó en primera división, segunda división, y que, bueno, viene acá a hacer lo que le gusta. Entonces, un llamado, ¿verdad?, para los equipos cuando les toque arbitrar, no solamente Javier, cualquiera de los referees, sea Pechán, sea Paisa Sandoval, no sé si los conoces. Colita, bueno, los referees, ¿verdad?, que tenemos acá en la zona, que hay referees muy buenos. Entonces, le guardemos respeto, ¿verdad? Sepamos que el árbitro está ahí para hacer que un partido se juegue, que es lo que nos gusta a nosotros como jugadores, llegar ahí a divertirnos, a jugar, y es cierto, a veces los puntos, pues,
hacen que usted tome decisiones acaloradas, pero bueno, respetando tanto el trabajo de los árbitros como los árbitros respetando a los jugadores. Creo que un mutuo respeto en la cancha saca una buena faena, ¿verdad? En tanto Sí, partido. correcto. Quiero traer a colación un comentario que me hizo una vez un jugador en Escazú, que ese muchacho, cuando yo empecé a dirigirle, a arbitrar los partidos al equipo de él, era un muchacho con muy mal carácter, pero muy mal carácter, y agresivo. David Guzmán es un santo. Ah, sí. Sin embargo, tiempo después, él, él se convirtió más bien en el jugador protector de los árbitros. Mira qué curioso. Y ya después, conversando con él, Qué interesante. yo le pregunté un día, le digo, se llama, bueno, solo Frank le dice, no sé si es Francisco que llama. Le digo, Frank, dime una cosa, le digo. No, Franklin se llama el muchacho. Le digo, Frank, dime una cosa. ¿Qué hizo que usted cambiara tanto en la cancha? Y me dice, profe, yo definitivamente cambié el día que vi no solo a usted, sino a otros árbitros llegar aquí a la cancha con familia, con hijos. Y yo dije, son seres humanos igual que yo. Así me lo dijo, son seres humanos igual que yo. ¿Por qué no se van a equivocar? Y también tienen familia a la que tienen que ir a cuidar. O sea, por qué hacer cosas contra ellos que definitivamente no tienen sentido? Y yo me quedé, wow, increíble. Como algo tan que pareciera tan insignificante, que es el hecho de verlo llegar con un familiar a la cancha, lo hiciera cambiar tantísimo. Y como le digo, definitivamente se convirtió en el protector de los jugadores, de los árbitros, perdón. Qué bonito testimonio y qué bonito. Y me da para hacerle una pregunta que no está en el guión, pero que me viene a la mente, Javier. Llega ese momento íntimo en el hogar, después de un partido, eh, que el árbitro o el ser humano, ¿verdad?, que fue a arbitrar, eh, tuvo una situación complicada en la cancha y llega ese momento en que, aunque dicen que los hombres no lloran, se tiene que desahogar en la casa. Hay momentos en que se llora, hay momentos en que se sufre. Sí, claro. Hay momentos, claro, que en los que uno dice, pude haber tomado una mejor decisión, porque me pude haber ubicado mejor o porque, no sé, cualquier situación que me permitiera a mí haber tomado la decisión más correcta. Entonces llega uno a la casa y claro, la ventaja es que en la casa a uno nadie le va a criticar ni lo va A juzgar. a juzgar. ¿Ok? En el trabajo es un poco más jovial, porque ya quien los conoce a uno y sabe que uno está ahí, entonces llegan y dicen, mira, ma, ¿qué pasó en aquella jugada? Entonces ya empiezan, pero usted seguramente es porque usted iba con el otro equipo, es un poco más jovial. Pero sí, claro que sí hay momentos en los que uno dice, definitivamente pude haber tomado una mejor decisión y no lo hice. ¿En qué fallé? Entonces sí, claro que uno ocupa a alguien con quien conversar un poquito sobre el tema. Remuerde la conciencia a veces de decir, bueno, me equivoqué en esa jugada, yo cometí un error y hice una injusticia. No, no, Juan Carlos. Porque si a mí me remuerde la conciencia es porque yo hice algo Lo hizo adrede. adrede. Eso sí me remordería la conciencia. Pero si yo hice algo en base a mis conocimientos y en base a que la regla a mí me faculta tener una apreciación diferente a la suya, diferente a la del otro que está allá, pero que de acuerdo a la regla es la decisión correcta porque me faculta a mí para tomarla, y soy yo el que tengo que tomarla, no es usted, no es el otro, no es aquel, no, soy yo el que tengo que tomarla. Entonces la tomé con base en lo que yo me preparé. Entonces Perfecto. no me tiene por qué remorder la conciencia. Si yo lo hago adrede, como le dije hace un rato, como mencionábamos hace un rato, que yo digo, ok, mira, ese jugador ya lo conozco, a la primera que me reclame se la voy a Sí, poner. ya lo traigo Ya medido. lo traigo, como dice uno, lo traigo medio. Eso sí me podría remorder la conciencia, porque yo lo estoy haciendo de mala fe.
pero una situación que se toma, como dijimos hace un rato, en milésimas de segundos, no me tiene por qué remorder la conciencia jamás. Perfecto. Javier, ¿cómo maneja un árbitro las críticas de los jugadores y de los aficionados? Es muy fácil criticar cuando no se conoce. Y eso es lo que sucede con los jugadores, con los cuerpos técnicos y con la afición. Desconocen realmente lo menudo de la regla de juego y el por qué se toman muchas decisiones. Entonces, el que critiquen o juzguen, a veces yo digo, es porque no sabe, es porque desconoce realmente la regla de juego. Y eso se ve mucho en las canchas. Cuando un jugador, por ejemplo, tiro libre, indirecto, el árbitro levanta su mano, el jugador la patea directo a marco y el portero se lanza y la toca La tocó. y entró y es gol. Si el portero realmente conociera la regla de juego, Sí, la deja pasar, se queda parado. se queda quedito, queda parado. se queda quedito y la deja que entre, ya está, no pasó nada, es un saque puerta. Pero ese desconocimiento, un detalle tan pequeño, hace que su equipo pueda perder por un gol que no pudo que pudo haberse evitado. Sí, ahora ahí vienen reglas, ¿verdad? Como esto de los 8 segundos que tiene el arquero para sacar, o 6 segundos, 6 segundos o 8. Estaban 6, ahora la pasaron a 8. 8, ok. Yo tengo mucho tiempo que estuve retirado, ahora que estoy jugando ahí con Las Vegas, campeonato, y recuerdo en Ticari, nos está pitando Paisa Sandoval, y yo recuerdo que agarro una pelota y yo veo que él empieza a contar, 8, 7, 6, y yo, ¿qué es lo que está contando? Cuando me viene la memoria, ya iba como por 2 y le metí la patada para donde saliera. Y me cayó. Digo yo, si yo lo he visto en televisión, ¿por qué no lo aplico a mí mismo ahora que estoy acá? Y son detalles, como usted dice, que se le van a uno. Y sí, esa jugada, bueno, los que somos viejos de jugar y la manejamos, eso de que usted, un tiro indirecto, que es separado, no la toque. Y bueno, si un defensa la tocó, pues ve a ver cómo la saca, ¿verdad? Porque ya va para adentro y es gol. Entonces, son, como usted dice, muchos puntos chiquititos ahí que hay que ir conociendo en la cancha para hacer que, o para no reclamar al árbitro una jugada, decisión. Vi no me acuerdo qué partido en primera división, que un portero agarró la pelota y la puso al suelo. Y llegó el jugador y la anotó. O sea, la pelota nunca salió. Fue una distracción total. Como otro gol también, que cometieron un error en Limón, un gol de la liga. La bola pega adentro y va y pega en los tubos y sale. Y de hecho estaba narrando Pilo Bando ese día. Sí, correcto. Entonces, es que son milésimas, Jugada, son sí, fracciones de... sí. Esa jugada perfectamente recuerdo. Bueno, el árbitro de ese partido era Ricardo Cerdas. El asistente, mi gran amigo Cristian Méndez. Ya Cristian no está, ni No, Cerdas, Cristian ¿verdad? se había retirado ya hace buen tiempo. Sí. Pero bueno, fue una situación tan rápida, que a Cristian la verdad no le dio tiempo de correr a una ubicación mejor para poder determinar dónde pegó ese balón. No, y Y de hecho, desafortunadamente el balón pega y nunca toca la red. Al no tocar la red no se mueve, y si no se mueve usted no sabe si realmente ese balón entró. y es que la bola pega en el tubito pequeño que tiene el marco atrás, donde va Ajá. amarrada la malla, pega un tubo, pega en el otro y le y- caen las manos a Esther Y Luis. posiblemente, bueno, yo nunca hablé con Cristian al respecto de esa jugada, pero posiblemente el momento que él estaba corriendo para tratar de ubicarse, ya perdió de vista una milésima de segundo, y esa milésima de segundo fue donde el balón pegó y él no pudo verla. Javier, pero que también es complicado porque tenemos factores, ¿verdad? Que hacen que usted pues no pueda enfocar bien esa jugada, porque recuerdo que televisión tuvieron que ver la repetición para poder determinar que se había entrado. Por eso te digo, Porque había, fue muy rápida. la malla es blanca, la bola es blanca, atrás hay una pared blanca. Entonces usted simplemente ve la bola que pega en los verticales y le cae en las manos a este Luis. Pero en repetición se ve donde pegan el tubito atrás. Rebota un tubo, rebota el otro y le cae a este Luis. Entonces la jugada se ve como que pegan los dos tubos y le cae. O sea, son Yo fracciones. no sé si te acordás de la jugada de David Yash en el Estadio Saprissa,
que él remata y la bola pasa, Rompe la red. rompe la net. Ajá. Y él llega y hace. Y hasta muestra el hueco y Pero todo. ahí lo bueno fue que la malla, la red sí se movió. Entonces uno dice, sí, pasó por la red. ¿Pero cómo? Entonces por eso fue que fueron a revisar y vieron que sí había un hueco. Entonces eso pudo salvar la jugada como tal. Sí, vi un gol en otro país, no recuerdo si fue en Italia o en España, que más bien entra al costado de la red. El jugador remata, la bola Ah, está dentro del marco, el árbitro pita gol, y- pero en ese momento van a enseñarle el hueco que está en el costado de sí, al contrario más del gol de Díaz, sí. Sí, sí. si la bola pasa por fuera, entra por el costado este acá, rompe la net y entra y la bola cae adentro, el árbitro ya ahí pita. Papeles tiene el guardalínea, está al otro lado, porque fue en el marco donde el guardalínea fue allá, y entra por el costado contrario al guardalínea. Entonces, no sé no recuerdo si lo valieron o no, pero son jugadas muy curiosas. Muy complicadas. Javier, en cuanto a estas jugadas que estamos hablando, el VAR, el VAR como tal, ¿ha llegado a mejorar el fútbol o ha llegado a entorpecerlo? Yo creo que ha mejorado en cuanto a no cometer algunas injusticias que se cometían antes. ¿Ok? Pero creo que a nivel de Costa Rica muchos árbitros se están dirigiendo con miedo a tomar decisiones para que no se las cambien en el bar primero. Entonces esperan hasta que el bar les diga, no, es que era de la otra forma. Entonces creo que por ahí se le está quitando un poco de autoridad al árbitro. Para mí, es mi criterio, creo que el árbitro tiene que tomar la decisión. Y si la decisión que toma el árbitro está equivocada, ok, entonces el bar lo corrige, está bien, perfecto, estamos bien. Pero no esperarse a que el bar le diga, no, es que era tal cosa. ¿Cómo lo podemos ver el VAR entonces? ¿Como una ayuda o una complicación para el referee? Es una ayuda, para mí es una ayuda, pero como te dije anteriormente, creo que no están sabiendo utilizarlo. ¿Por qué Javier? Bueno, uno que no sabe nada de arbitraje, ve una jugada y con solo una vez que usted la ve dice, sí, sí es penal. No hay penal, no lo toca. ¿Y por qué se dura a veces hasta 3, 4 minutos pegado a una pantalla para poder tomar una determinación? Qué difícil, sí. Mira, yo la verdad no sabría decirte por qué duran tanto, cuando definitivamente en buena teoría ellos tienen ángulos de diferentes cámaras y tienen ángulos de cámaras que ni siquiera la televisora tiene. Entonces, para ellos debería ser mucho más fácil tomar esa decisión, o por lo menos en menos tiempo. No entiendo por qué se tardan tanto, la verdad. Sí, hay una jugada muy complicada en el partido que recién pasó entre Heredia y la Liga, donde este muchacho de Heredia, se me olvida ahorita el nombre, eh, uno que es muy rápido, Moreno, le globea una pelota al portero de la Liga, a Washington Ortega. La pelota pega en el tubo, pica en la línea, le pasa por en medio de las piernas al portero, va y sale tocando el otro tubo, donde el equipo de Heredia pedía gol, que había picado adentro. Es muy complicado. Está el arquero, ahí están los defensas. No hubo una toma así, clara, que dijera si picó fuera, si picó dentro, picó. No todo el balón entró, porque, bueno, usted que es referee, ¿verdad? Sabe que tiene que el balón entrar totalmente, sin que pegue ni un pedacito en línea. Son jugadas muy complicadas también, Javier, que ni siquiera con la tecnología queda usted como muy convencido de la decisión. Pues sí, yo creo que la tecnología ha venido a, como le dije anteriormente, a quitarle esa autoridad al árbitro. Porque es muy fácil criticar cuando se tiene la posibilidad de ver una repetición las veces que quieran verla. Y usted antes, por ejemplo, es curioso de árbitros viejos, que tampoco quiero dar nombres para no ir a resentirlos, porque son unos resentidos. Y más que no son de mucho, yo no soy mucho del agrado de algunos. Que salen a hablar
y a decir, es que cuando yo arbitraba o cuando yo dirigía no pasaba eso. No, no es que no pasaba, sí pasaba, pero no habían cámaras que lo desnudaran. Correcto. Entonces es muy fácil ahora venir a decir que ellos eran unos superárbitros. No, no es que eran superárbitros, es que tenían la facultad, o sea, estaban 100% facultados y con el poder que la regla les daba para poder tomar las decisiones, y eso era santa palabra. ¿Sí? En cambio ahora no, ahora un árbitro, como le dije anteriormente, primero se espera que el VAR, porque ve la jugada y a pesar de que la ve clara y no toma la decisión, sino que se espera que en el VAR le digan que si era o no era falta, que si era o no era penal, que si era para tarjeta o no era para tarjeta. Entonces esperan a ver qué les dicen, porque no quieren ir en contra de los dirigentes, porque quieren seguir saliendo nombrados. Así, suena cruel decirlo, pero eso es lo único que quieren, seguir saliendo nombrados. Entonces se amoldan a lo que los dirigentes les digan que tienen que hacer para seguir saliendo nombrados. Sí, es algo complicado, Javier, en realidad, porque a veces no se imparte justicia entonces por querer seguir el nombramiento, ¿verdad? Es lo que le logra entender. Pues no es que Aunque el no, es referee... que no se parte de justicia, porque con la decisión que se toma con el VAR, en buena teoría se toma la decisión correcta. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. El problema es que, le digo, es que el árbitro se está esperando a que le digan que la Correcto. jugada que pasó hace 2 minutos, 3 minutos, era tal cosa. Y no, o sea, para mí, el árbitro tiene que tomar la decisión en el momento que la vio. Sí, porque tal vez la vio clara y dice, mejor no me embarco. Perfecto, la vio, la sancionó. Vamos por ejemplo, un penal. Sancionó una jugada como penal. Porque para él, desde el lugar donde él está, el ángulo en que él está, él logra ver y determinar que es una jugada de penal, una falta. Pero entonces empiezan a revisarla en el VAR Y se la echan atrás. y se la echan atrás. Pero ya él tomó la decisión como tenía que ser. Para mí, él tomó la decisión como tenía que ser. Pero no es mejor hacerlo así. Para mí Y es lo mejor. que el VAR rectifique. Para mí es lo mejor. Y Pero no, lo están haciendo al revés. y no que le rectifique una jugada que no pitó y que sí era. Y lo llamen y le digan, no, ¿cómo usted no va a pitar eso tan claro? Es que es lo que le digo yo. No están haciendo las cosas para mí como tienen que hacerlas, que es tomar la decisión el árbitro. Y que después, si está mala, ok, perfecto. Es porque el ángulo que tenía definitivamente no le permite tomar una buena decisión, o las tomas son más claras y definitivamente vemos que no existe el roce que se supone que existió porque el jugador fue el que se le tiró, lo que sea, cualquier cosa que haya sido. Entonces lo rectifican y dicen, no, no, definitivamente no existió la falta. Pero que no esperarse a que, mira, vamos a ver. Y resulta ser que 2 o 3 minutos le dicen, sí, sí era falta. Y usted no la pitó, pero bueno, no importa, vaya y diga que es falta. O sea, no. Esa autoridad del árbitro es la que se le ha perdido y no debe haber sido así. Ya para salir de cancha caliente, Javier, un momento de sinceridad. ¿Alguna vez ha dicho, usted pitando un encuentro, esta jugada mejor no la repito? Qué sé yo, un penal, el portero la detuvo, era un penal decisivo y el portero se movió antes. Usted lo vio y usted me dijo, mejor me hago loco porque esto se me va a hacer un mosquero. O una tarjeta, qué sé yo, o un tiro libre, tal vez alguien de la barrera se movió y usted dice, no, mejor la dejo seguir antes de que se me arme un mosquero. Bueno, a nivel profesional, por llamarlo de alguna forma, cuando le estoy hablando a nivel profesional me refiero todo lo que yo tuve la dicha de dirigir a nivel del INAFA y a nivel de segunda división. No, porque ahí uno tiene mucha tranquilidad de que muy difícilmente pase algo. ¿Ok? Pero si usted me hace esa pregunta a nivel de canchas abiertas, yo le digo, ay, sí, Correcto. definitivamente sí. Porque yo ahí cuido mi integridad, porque yo sé que ahí estoy en una zona donde no tengo cómo cubrirme o no hay personas adecuadas para que me cubran y me protejan a mí. Entonces yo mejor hago cosas que definitivamente yo mejor. Sí, primera, segunda te respalda una federación, ¿verdad? Te respalda una seguridad. En canchas abiertas, posiblemente alguna afición te pueda respaldar o algo, porque Correcto. sí es complicado.
Que los jugadores, el problema es, Javier, que a veces los jugadores se ciegan en la cancha y aunque el compañero haya hecho una falta que era para roja y ameritaba roja, van a cubrir, apoyar al compañero y no al referee. Correcto. Entonces, más bien, crean en eso, como usted dijo casi al principio de la entrevista, se protege las malas acciones de los jugadores. Correcto. Vea, hablemos desde otro punto de vista. Durante un juego, 90 y restos minutos que se juegan, un jugador falló claras, 5 oportunidades frente al marco. Y no pasa nada. Pero durante esos mismos 90 minutos, un árbitro tomó una sola decisión Equivocado. equivocada, de acuerdo al criterio de los jugadores, porque no es de acuerdo, porque, ¿ok? Y ya, el árbitro es el peor de todos. Entonces, ve cómo se está satanizando la acción que está tomando el árbitro con todo el conocimiento que tiene. Y el jugador, con lo profesional que es, falla y falla y falla, pero él sigue siempre siendo el único bueno para su equipo. O sea, creo que se está juzgando demasiado fuerte una decisión o las decisiones de los árbitros cuando definitivamente no se está tomando en cuenta esa parte humana. Muy interesante y muy bonito entrar en este tema porque es la realidad. Estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? No estamos hablando de máquinas, de robots, de gente sin sentimientos. Estamos hablando de personas que tienen familia, que ocupan llegar a ver a sus hijos, que ocupan llegar a su casa a ver a su esposa, a su mamá. Y hay momentos en que una agresión pues puede mandar hasta un árbitro a un hospital injustamente porque estamos hablando de un deporte. Un deporte que, Javier, últimamente tema dinero ya no es como el tiempo de antes, ¿verdad? Que se jugaba por amor a la camiseta. Ahora hay mucho dinero de por medio, muchas apuestas y muchas cosas, casas de apuestas y todo, que, bueno, han venido también a crear un problema en decisiones. Correcto. Y esa parte humana, la misma regla la trae, inmersa. Lo que pasa es que, como le digo, la gente desconoce de esos detalles de la regla y no entiende el por qué. Por ejemplo, hay situaciones de juego o hay jugadas que pueden ser apelables. La misma regla lo establece. ¿Cuáles? Aquellos fallos de regla. La regla dice, los fallos de regla pueden ser apelables y pueden traerse abajo un partido completo y tiene que volverse a jugar o se le otorga al otro equipo, o sea, por un fallo de regla. O se tiene que jugar. Pero un fallo de apreciación, como lo dice la regla, no es apelable. Y esos son los fallos que comete el árbitro, fallos de apreciación. ¿Cuál es la diferencia entre un fallo de regla y un fallo de apreciación? Para que la gente que está en... Ok. Por ejemplo, fallos de apreciación. En una jugada usted ve lo mismo que veo yo. Posiblemente no. No. Eso es una situación de apreciación. Entonces, yo aprecié en la jugada X tal situación. Y tomé mi decisión con base a eso, con base a lo que aprecié, tomé mi decisión de que era falta y que era para tarjeta, fuera amarilla o fuera roja. ¿Okay? Es una apreciación que yo tuve. Pero eso es inapelable, dice la regla. No se puede discutir. Es inapelable. Fallo de regla. Por ejemplo, en un tiro penal. El jugador que ejecuta no puede volver a tocar ese balón si el balón pega en el travesaño o en alguno de los postes y regresa a él. Pero resulta ser que remata, pega en el travesaño, le regresa a él, lo remata y lo anota y lo dan como válido. Eso es un fallo de regla. Lo podemos apelar. Excelente. Sí, para que la gente entienda mejor, cuando se comete un penal, se cobra un penal, el arquero es el único que faculta para que ese delantero vuelva a anotar en caso de un rechazo del arquero. En caso de rechazo de vertical o horizontal, no puede el jugador que cobró volver a tocar la pelota. No puede. Tiene que entrar un compañero a finalizar
Y eso que no haya invasión, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y puñica, que son hilos delgados, ¿verdad? Pero que son importantísimos, que se conozcan, ¿verdad? Porque a veces el mismo jugador anota y sale celebrando, y el árbitro llega y anula, pero ¿cómo me lo va a anular si anoté? Entonces son desconocimientos. Ok, ese factor hace que un partido sea apelable, Sí, entonces. correcto. Porque se está concediendo un gol de una Ilegítimo, forma sí. errónea. Una forma ilegítima, Ilegítima, correcto. equivocada. Bueno, interesante. Vea qué bonito estuvo esta parte de cancha caliente, ¿verdad? Porque hay muchos temas calientísimos. Eh, bueno, ya casi estamos a 9 minutos, Javier, increíblemente. El Wow. tiempo en televisión vuela un montón. Entonces, vamos a entrar como en las últimas preguntitas, porque sé que también tiene que ir a descansar, ¿verdad? Ir a ver la familia. Javier, ustedes lo ven acá, pero le costó bajar del Surquí. Había esas presas terribles. Y estaba como a unos 300, 400 metros de acá, del set del canal, y se le estalló una llanta en un hueco. De esos huecos benditos que hay en esta carretera. Y bueno, Javier, le tocó bajarse a cambiar llanta. Los reductores de velocidad en 3D le llamo yo. Que cuando no están para abajo, están para arriba. Correcto. Si no está el hueco para abajo, lo hacen para arriba, el hueco. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Qué tan parecido, Javier, es aplicar la ley y aplicar el reglamento en el fútbol? Es muy similar. Es muy similar porque ya está tipificado qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y si se rompe ese hilo, entonces ahí es donde entra uno a aplicar el conocimiento que tiene para decir, usted definitivamente, de acuerdo al reglamento o de acuerdo a la ley, usted cometió este acto y este acto tiene como sanción esta situación. Es muy, muy similar. ¿Le ayuda el hecho de ser árbitro, de ser abogado en el momento de arbitrar? Sí, claro, claro. Porque si bien es cierto, yo empecé a estudiar mi carrera de Derecho muy similar a cuando ya era árbitro. Yo empecé, como le dije, en el arbitraje en el 99 y el Derecho lo empecé en el 2001, 2 años y resto de diferencia. Pero al estudiar Derecho, uno aprende a analizar y desmenuzar más el reglamento, la regla. A analizarlo de una mejor forma para poder tomar la mejor decisión posible y saber qué es realmente lo que quiere la regla, qué es lo que busca como tal. Excelente. Javier, este bloque es un poquito de disciplina. Eh, ¿Qué sacrificios hay detrás de su carrera? Tanto como abogado como arbitral. Sacrificios. Bueno, a nivel personal, eh, le puedo decir, Juan Carlos, que hace unos aproximadamente 2 años, mis padres se dieron cuenta de algo que nunca se enteraron, que yo viví en un tiempo que estuve viviendo en San José, mientras estudiaba. Wow. Y se dieron cuenta porque un primo por ahí que andaba medio salido del camino, yo lo senté a la mesa para tratar de orientarlo y todo, y le conté, no para que tuviera lástima de mí, sino para que se diera cuenta que realmente a veces las cosas no llegan fáciles, sino que hay que luchar por ellas. Y me acuerdo que mis papás, principalmente mi mamá, cuando yo conté eso, ya tragó grueso y casi que le puedo decir que hasta una lágrima se le vino. Eh, yo supe lo que fue, y así, se lo digo sinceramente, y por eso yo le digo, estoy para ayudar a quien tenga que ayudar, pero también estoy para ser muy rudo con quien tenga que serlo. Porque, Inflexible. porque no me gusta ayudar a alguien que efectivamente no hace méritos para tener ese beneficio. ¿Por qué? Porque yo durante mi carrera, durante un tiempo estuve en San José, no tenía dónde dormir. Iba a dormir donde un amigo, pero tenía que llegar a una hora determinada para poder entrar.
porque la mamá de él era una señora muy mayor y a una hora determinada cerraba la puerta y no dejaba entrar a nadie. ¿Ok? Yo siempre he sido de los estudiantes que cuando estoy en una clase, no me retiro de la clase hasta que el profesor diga, se pueden ir. Y habían algunos profesores que, por alguna razón, pues se tomaban un poquito más de tiempo y no terminaban a las 9:30 de la noche, sino que se agarraban hasta 10, 15 minutos más. Cuando a mí me pasaba eso, ya yo sabía que yo no tenía dónde ir a dormir. Y yo supe cerca de 8 o 10 ocasiones lo que fue ir a dormir sentado en una banca del Parque Central de San José. Porque ya no tenía dónde. Como un indigente. Como un indigente. Claro, Qué duro. andaba mis cosas, entonces no pasaba tanto frío, pero tenía que estar ahí sentado esperando que amaneciera porque no tenía dónde. Usted se iba preparado porque sabía que le podía No pasar. sabía que me podía pasar. ¿Ok? Qué duro. Supe lo que fue pasar hambres, claro que supe lo que fue pasar hambres, pero todas esas cosas nunca fueron un factor para que yo cayera ni en drogas, ni en ningún otro tipo de vicio, ni tampoco en depresión, sino más bien eran el motivo para yo pensar y decir, yo no quiero estas cosas toda mi vida. Estoy haciendo lo que estoy haciendo es precisamente para no pasar estas necesidades en el futuro. Bueno, hoy por hoy, le puedo decir, he tenido muchos beneficios, todavía faltan muchos beneficios que venir por mi carrera, así lo espero y sé que Dios tiene grandes cosas para mí, y por eso quiero ejercerla, porque es lo que me gusta y es para lo que me preparé, pero esos sacrificios fueron el motivo para yo salir adelante. Y cuando yo veo a alguien que efectivamente no hace ningún esfuerzo y quiere que uno le ayude, yo definitivamente le digo, lo siento mucho, pero no puedo ayudarle. Está en un lugar equivocado. Está en un lugar equivocado conmigo. En cambio, caso contrario, si una persona que yo veo que se esfuerza, le pone ganas y no tiene, pero aún así no le alcanza, digo, pues esta persona hay que ver cómo se le ayuda, porque quiere salir de donde está. Excelente. Muy importante, Javier, y qué testimonio más duro, ¿verdad? Porque acá de eso se trata este programa. El programa no solamente se trata de conocer al referee, de conocer al abogado, sino que la persona que viene acá siempre nos deja una enseñanza. De todas las entrevistas, más de 140, 145 entrevistas que hemos hecho, hemos aprendido un poquito de todos y hoy aprendemos de su persona, ¿verdad? Muchas gracias. Que para alcanzar los sueños a veces hay que sufrir. Y bueno, eso que usted nos cuenta es muy fácil. Yo estoy en mi casa y estoy escuchando, pasó frío, pasó hambre. No, hay que estar sentado en el Parque Central a las 9, 10 de la noche con hambre y con ese frío y esos vientos que soplan ahí. Y aún así, no abandonar los sueños. Y no solo el hambre y el frío, el riesgo, el peligro. el riesgo de que te lleguen a asaltar y que te quiten las cosas que tenés, que tal vez no son de gran valor, pero que para alguien más ahí se va y las vende por una piedra y ya está, ¿entiendes? Entonces, No, son muchas cositas. Tal vez como usted dice, no hablemos de valor, pero hablemos de importancia, ¿verdad? Bueno, sí. Son machetico de trabajo, ¿verdad? Conocimiento y todo. Javier, de verdad que qué bonito y gracias por compartirnos eso, porque eso es muy, muy suyo, es muy, muy íntimo suyo, ¿verdad? Y gracias por compartirnos eso, porque en casita tal vez hay alguien. Bueno, Juan Carlos, lo hago con la idea de que aquellos que estén viendo y que tengan ese gusanito, de esas ganas de luchar por salir de alguna situación en la que estén, Correcto. no lo abandonen, al contrario, que digan, bueno, o más bien, o sea, si yo pude hacerlo, y ellos, desde aquí les digo, allá en sus casas, ustedes también pueden hacerlo, pueden lograrlo. Yo ahorita, como les dije hace un rato, tengo la bendición de que ya tengo mi profesión, tengo la bendición de que tengo mi carro, cosa que yo antes ni pensaba tener carro, creo que es, bueno, ya 5 o 6 carros que he tenido, tuve la dicha de estrenar uno una vez, o sea, he tenido la dicha de viajar fuera del país, conocer otros lugares. Excelente. Y todo es gracias al esfuerzo que yo he hecho. Si yo me hubiera conformado
O se hubiera desanimado. o me hubiera desanimado, nunca hubiera alcanzado lo que he alcanzado, ni lo que voy a alcanzar, porque yo sé que voy a alcanzar cosas más, muchas cosas más. Así Entonces, es. quien está ahí viendo y escuchando y quiera, o sea, el sacrificio hay que hacerlo uno mismo, porque nadie va a hacer un sacrificio por uno. Habrá personas que en algún momento le pueden ayudar un poco, pero no van a hacer todo el sacrificio por usted. Usted mismo que tiene que hacerlo. Excelente. Muy buen consejo, Javier. Y ya como para terminar, porque ya estamos sobre tiempo, ¿qué consejo le daría usted a esa persona que le gusta el arbitraje o que le gusta las leyes también, ¿verdad? Para que tenga o tome una decisión segura en lo que desea. Bueno, lo que puedo aconsejar es que se preparen de la mejor forma posible. Y cuando digo que se preparen de la mejor forma posible, hablo no solo de la parte de las reglas de juego, que hay que aprendérselas muy bien, hay que estudiarlas muy bien, hay que analizarlas muy bien, sino también en la parte, por ejemplo, el que quiera ser árbitro, en la parte física. No puedo yo pretender ser un árbitro si físicamente no estoy bien. Porque hay momentos en que el juego a mí me va a exigir que yo Estar encima de la jugada, estar ¿no? encima de la jugada, esté cerca. Y hay juegos que son muy intensos. Otros que son muy tranquilos, entonces se la juegan un poquito diferente. Pero si no estás preparado físicamente, difícilmente vas a tomar una buena decisión y difícilmente el jugador va a respetar esa decisión que vos tomes. Porque va a decir, pero ¿de dónde la tomó? Es que va a estar viendo nada bien. Tal vez tomó una buena decisión, pero si estaba largo, el jugador es así de mañoso. El jugador lo primero que ve, vuelve a ver es dónde está el árbitro cuando sancionó la jugada. Y si te ve cerca, ahí, no, este madre. ¿Entiendes? Pitó penal y estaba en el área del otro Ajá. marco. Y si es alguien que le gusta, ya, pues ya, bueno, llámese derecho, llámese medicina, llámese cualquier otra carrera que le guste, de que luche por ese sueño, que luche por ese sueño y, y que no es imposible, no es imposible. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Bueno, esto es una entrevista muy importante. La íbamos a hacer la semana pasada y por un u otro motivo pues no pudimos hacerla, pero bueno, aquí estamos con Javier esta noche. Javier, de nuestra parte, muchísimas gracias por haber aceptado, porque sabemos que viene cansado, que está deseando llegar a casita, a bañarse, a refrescarse y cenar, ¿verdad? También, y ver la familia, lógicamente. De nuestra parte es un agradecimiento muy grande. Hoy conocimos no solo a un árbitro y un abogado, sino a una persona con carácter y disciplina, como lo es Javier Delgado. Y Javier, un nombre así muy polifacético, ¿verdad? Como en defensa de la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Entonces, gracias don Javier por acompañarnos y por estar esta noche No, gracias, acá en el set de Sarapiquí Streaming Televisión. gracias a usted por la oportunidad de estar acá y compartir un rato, no solo con usted, sino con todos los que nos están viendo. Y si hay algo que puedan tomar de lo que yo he dicho, lo que yo he vivido, para beneficio, pues tómenlo. Siempre todo lo bueno que pueda tomar de cualquier persona, hay que tomarlo y llevarlo a nuestras vidas. Lo que no es bueno, pues se hace a un lado nada más y se sigue. Perfecto. Entonces, gracias por la oportunidad más bien y de poder mostrarme y poder llegar a los hogares que nos están viendo. Ok, árbitro, sí, pero también abogado, Javier. Muy pronto con una oficina en Río Frío, donde la gente que necesite un traspaso, un divorcio, casarse, algo legal, ¿verdad? Que tenga que ver con su vida, pueden buscarlo, ¿verdad? Porque va a tener su consultorio, o sea, así se llama, consultorio Sí, consultorio jurídico, sí, puedes llamarle así o puedes llamarle bufete. o buffet, Sí, ok, sí, sí. perfecto. Entonces, muy pronto, en el momento que ya Javier nos diga dónde va a estar, pues nosotros con mucho gusto en el canal le vamos a ayudar también a compartir la Muchas información, gracias. Javier, porque no solamente conocemos a Javier como árbitro y abogado, como lo dije antes, sino una persona muy honesta, muy sincero, una persona muy humilde. Y bueno, vemos que ha pasado, ¿verdad? Por altos, bajos, como todo en la vida, pero ahí sigue firme, porque cuando usted tiene firme el sueño que usted necesita, o que usted se formó en su mente, y que usted dijo,
esa es mi meta, hacia allá voy, allá quiero estar. Usted con disciplina y con mucho pundonor y con mucho deseo lo logra. Entonces, esto ha sido la entrevista de esta noche en Sarapiquí Tiene Talento con Javier Delgado. Javi, muchas gracias. Mucho gusto, Juan Carlos, la verdad. Placer. Esperamos que se haya sentido bien acá, Claro que sí. como en casa. Esto es Sarapiquí Tiene Talento con una entrevista más. El caballero Javier Delgado, al cual le agradecemos de una vez más por haber estado con nosotros. Y gracias a usted que abre la puerta de su casa a través de su pantalla, de su computadora, de su celular, de donde quiera que usted nos vea. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta su hogar y llevarle siempre momentos a veces jocosos, a veces momentos muy complicados y a veces momentos muy bonitos de vida también. Eso es Sarapiquí Tiene Talento, demostrar quién está detrás de la persona, porque Javier Delgado yo lo conozco como amigo hace mucho tiempo, lo conocí como servidor en la fuerza pública, eh, ahora como referee en las canchas, ahora que transmitimos partidos, y bueno, la parte de abogado no la conocía, hoy la vinimos a conocer, que también es abogado, entonces son muchas facetas en una sola persona, pero conocer detrás de la persona, cuánto le ha costado, cómo ha sido o cómo ha hecho, perdón, para escalar peldaño por peldaño hasta llegar a lograr su sueño. Esto es Javier Delgado, esto es Sarapiquí Tiene Talento. Recuerde, el domingo a partir de las 10 de la mañana vamos a estar desde la cancha de Finca 11 con 3 partidos del INAFA U17 de la Academia de Río Frío, para que no se lo pierdan. Domingo 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde vamos a estar con la narración de Kino Flores, mi persona en comentarios, Carlos Arias en controles, Carmen Arce en cámaras, va a estar todo el equipo de Sarapiquí Streaming Televisión. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias, que tenga muy linda noche y muchas gracias de verdad, una vez más por habernos dejado entrar hasta su hogar. Sarapiquí Streaming Televisión, muchas gracias.